Amén, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Bueno, este es un servicio un poco distinto a lo que hemos tenido días anteriores, debido a que no se va a hacer por Facebook Live, pero sí va a estar de la misma forma el video aquí en YouTube para que usted pueda verlo. Bueno, la reunión de este día martes, ya, vamos a empezar orando al Señor para después leer la palabra. Amén, así que lo vamos a hacer inclinando nuestro rostro y a la vez nuestro corazón. Amado Señor, vamos delante de tu presencia para alabarte y bendecirte. Señor, tú que eres bueno y santo, Señor, en esta hora queremos pedirte que nos perdones, Señor. Queremos pedirte, Señor, que limpies nuestro corazón, Señor, nuestra vida y nuestra alma, Padre amado. Hemos fallado, Señor, delante de ti. Hemos cometido errores, Señor bendito, pero aún así sabemos que tú vives en nuestro corazón, amado Dios. Queremos pedirte, amado Señor, que tú seas limpiando, Señor, hasta lo más profundo de nuestras escorias, Padre amado. Que seas tú, Señor bendito, rebalsando nuestra copa de gozo, Señor. A pesar de que esta reunión no es, Señor, junto a mis hermanos, Señor, en el mismo lugar, Padre, nuestra unión está en ti, Señor. Queremos en esta hora que tú nos ayudes, nos des la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento. Prepares desde ya la palabra, Señor, para que nuestros corazones puedan deleitarse en ella. Señor, clamamos para que todos nuestros hermanos que están en sus hogares, Señor, puedan, Padre Santo, también ser alimentados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor del cielo, para poder pasar estos procesos, Señor, que sabemos que están por ti, Señor, establecidos. Te pedimos, Señor, tu misericordia, que tú nos seas, Señor, ayudando en este pequeño servicio que haremos, Señor, delante de ti, pero que a la vez es grande y maravilloso para nosotros con tu poder santo, Señor. Clamamos, Dios del cielo, y te pedimos humildemente, Señor, que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están oyendo, Señor, Padre amado, para que seas tú, Dios del cielo, el que liberte, Señor. Seas tú, Padre Santo, el que rompa cadenas, Señor. Seas tú, Dios del cielo, el que en este día nos dé lo que nosotros necesitamos. Señor, vamos a leer tu palabra. Te pedimos que tu discernimiento, tu sabiduría sean con nosotros, Señor. Seas tu, Padre Santo, por misericordia utilizándome, Señor, solamente para tu honra, solamente para tu gloria. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por este pequeño servicio, Señor, por este hermoso servicio a la vez, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya, si tiene una Biblia ahí, para que la abra, y si no la tiene ahí, puede ir a buscarla. Puede ir a buscarla para que el Señor nos hable a través de ella. Amén, el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Vamos a leer en el capítulo 17. Y vamos a leer desde el verso 24 al verso 27. Libro de Hechos, capítulo 17, desde los versos 24 al 27. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. El libro de los Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento. El único libro que nos habla de historia en sí. Ya todas las cartas paulinas que aparecen después, ¿cierto?, que son escritas por Pablo, todas estas cartas sí explican muchas cosas, muchas partes de la historia, pero es la misma historia que se cuenta en el libro de los Hechos. Las cartas a Corinto son escritas también en los tiempos que transcurren en el libro de los Hechos. Y este es el único libro que el Señor nos da del Nuevo Testamento que nos habla de historia precisa, concisa y con
y con una línea de tiempo. Con respecto al autor, nosotros comprendemos, ¿cierto? Y entendemos que ha sido escrito por Lucas, que era un médico gentil. Ya entendemos que tiene mucho conocimiento de medicina por la forma en que él escribe cuando pasa algún acontecimiento. Y también entendemos que es el único gentil en escribir parte de la palabra del Señor. De hecho, cuando vemos nosotros las cartas de Pablo, cuando se refiere al libro de Lucas, le llama escritura. Porque hay cosas que hablan el libro de Lucas, ya que en donde Pablo se refiere a las escrituras. Entonces nosotros ya tenemos la aprobación de Pablo para poder entender y aprobar este libro. ¿Ya? Ciertamente fue escrito por Lucas, nos narra toda la historia de lo que es el avivamiento de la iglesia, ¿cierto? Cómo comenzaron en Pentecostés, nos narra en el capítulo 9 acontecimientos, cómo comienza Pablo su ministerio, ¿cierto? Su conversión. En el capítulo anterior, ¿cierto? 8 nos habla de los mártires, ¿cierto? Que viene siendo Esteban el primero. Pero acá nosotros nos damos cuenta que ya comenzando después del concilio de Jerusalén, que estaba en el capítulo 15, después de esto comienza Pablo a viajar, comienza a poder predicar el evangelio en otras ciudades. Entre ellas, nosotros vemos que antes estuvo con Silas en Berea, pero ahora estaba en Atenas. Y cuando llegó a Atenas, Pablo se da cuenta de lo que pasaba en ese lugar, que eran muy religiosos, que Pablo de alguna manera dice que discutía con los judíos en la sinagoga por todo lo que estaba pasando, ¿cierto? Porque venía una creencia de Israel o de los judíos, una creencia que tenía que ver con su método de pensar, pero cuando llegó Jesús, la palabra del Señor fue abierta a los ojos de los que creían en Jesús. Entonces Pablo comenzó a ir a las sinagogas, a predicar primeramente en las sinagogas, ¿cierto? Porque dice la palabra que el evangelio primero vino a los judíos, y como los judíos no lo recibieron, pasó a los gentiles, ¿cierto? Que era un plan de Dios sin duda, pero los judíos eran los primeros en comprender cuál era el evangelio. Entonces Pablo, cuando llegaba a una ciudad, se dirigía hacia las sinagogas con los judíos y les predicaba el evangelio. Bueno, discutía con ellos porque les estaba enseñando el evangelio, ¿ya? Conforme a toda la palabra que Dios había revelado. Y resulta que habían filósofos, habían personas que les interesaban las cosas nuevas, que recordemos que los griegos son aquellos que habían llegado con la parte filosófica, que filosofía significa amor a la sabiduría. Todo dicho sabio, toda palabra sabia, eran cosas muy valoradas tanto por los griegos como por los demás. Y en este tiempo también habían filósofos que estaban afirmándose en frases que sonaran bien, en cosas que fueran de sabiduría. Sin embargo, Pablo acá comienza a discutir con ellos, ¿cierto? Comienza a poder enseñarles un poco de la palabra, y en un momento le preguntan a Pablo y le dicen: ¿qué es esto que tú nos dices? Algo nuevo, queremos escucharlo. Por lo tanto va Pablo y comienza a hablarle a ellos, comienza a enseñarle varias cosas, y son cosas que para nosotros el día de hoy son bastante útiles, como hemos comenzado a leer, ¿cierto? Desde el verso 24, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Que Dios nos ayude, porque nosotros ciertamente echamos mucho de menos nuestra iglesia, nuestro templo. Extrañamos compartir con nuestros pastores en ese lugar, con nuestros hermanos. Han habido quizá en algún momento problemas, dificultades, pero son mínimas para todo lo que Dios nos bendice en ese lugar. Sin embargo, y sin duda, además de todo esto, podemos nosotros compartir y tener un ambiente en donde la gloria de Dios se manifiesta. Ahora, ¿por qué dice Pablo? ¿Por qué señala que este Dios del cielo y de la tierra no habita en templo hecho por mano de hombres? ¿Cuál es el motivo que lleva a Pablo a decir esto? Nosotros conocemos parte de la palabra del Señor, ¿cierto? En donde el Señor decía que ya no se agrada de los sacrificios. Vamos a ir al libro de Miqueas, a repasar un poco esto que el Señor nos está diciendo. Y el libro de Miqueas, en el capítulo 6,
nos habla de lo que Dios mismo le dijo al hombre. Y comienza a decirle a través de Miqueas. En el capítulo 6, en el verso 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Adoraré al Dios Altísimo? Pregunta: ¿me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi pecado o mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El verso 8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En el libro de Jeremías, nosotros vemos cómo el pueblo de Israel fue advertido una y otra vez por Dios. Fue una y otra vez comunicándose a través de Jeremías. El Señor le hablaba a su pueblo. Y resulta que entre todo esto que hablaba Jeremías al pueblo, Dios también le decía a Jeremías: yo no puedo aceptar ofrenda de un pueblo de manos impuras, de manos sucias. No puedo aceptar una ofrenda o un sacrificio que no tenga la intención del corazón de poder cambiar y de poder aceptar mi palabra. Dios manda algo y ellos no obedecían. Y cuando ellos sacrificaban, Dios no aceptaba los sacrificios. Incluso llegó un momento en que Dios le dijo a Jeremías: no ores a mí por el pueblo, porque yo no te voy a escuchar, porque la maldad de ellos ha llegado lejos. Bueno, la maldad del hombre sigue estando, aún en nuestra mente. Si nosotros estamos contra un hermano, somos enemigos de un hermano, odiamos a un hermano, tenemos algo en contra de un hermano, la palabra nos dice que nosotros somos asesinos de nuestro hermano, culpables de asesinato por nuestro hermano. Si nosotros codiciamos una mujer o un hombre en nuestra mente, en nuestro corazón, somos adúlteros. Es decir, que nuestra maldad delante de Dios es visible. Nuestras vestiduras tienen manchas delante del Señor. Entonces, lo que Dios hizo fue algo tremendo, porque nos eximió de toda esta maldad a través del sacrificio de Jesucristo el Señor. El día de hoy ya no estamos en un sacrificio. El día de hoy ya no estamos en esa situación donde tenemos que dar algo para poder adquirir la justificación de Dios. Ciertamente Dios tampoco quiere eso. Pero aquí Pablo nos está diciendo, y comenzó a enseñarles a los que estaban en Atenas, y les comenzó a decir que este Dios, el Dios del cielo, de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Qué quiere decir esto? Y lo podemos entender en la palabra que significa iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia viene del griego eklesia. De hecho, el libro de Eclesiastés también viene de esto, de predicador, que tiene que ver con un conjunto de gente a donde el predicador se dirige. Y la palabra griega de iglesia es eklesia. Esta palabra, cuando nosotros la buscamos en un diccionario, significa asamblea o congregación de personas, conjunto de gente. ¿Qué significa esto? Que cuando la palabra de Dios habla de iglesia, nunca se está refiriendo a un templo, nunca se está refiriendo a algo distinto, a una organización. Lo que la palabra trata de decir al decir iglesia, está hablando del conjunto de las personas que creen en Cristo Jesús. ¿Ya? Cuando aparece la palabra en la Biblia, aparece la palabra iglesias, se está refiriendo a los lugares con donde esta gente se congrega. Pero está en plural, iglesias. Y cuando habla de iglesia, sin la S, se está refiriendo a nosotros como personas, como conjunto. Nunca a una organización, nunca a una institución. Entonces, cuando dice que no habita en templo hecho por mano de hombre, Dios no habita en un lugar físico en específico. Lo que hace Dios es habitar en nuestro corazón. No habitaré más en templo hecho por mano de hombre, pero Dios hace su morada en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo, y el ser templo del Espíritu Santo está queriendo decir al Señor que nosotros somos personas que están construidas para que Dios habite en mi corazón. Y desde ahí esta representación. Entonces,
No estamos en el templo, no estamos en nuestra iglesia, no estamos en los refugios de la Rayán 16035. Estamos en nuestros hogares. Pero estar en nuestros hogares no significa que estemos lejos de Dios. Seguimos siendo iglesia, porque iglesia no está refiriéndose al templo, se está refiriendo a un conjunto de personas. Un conjunto, una congregación de personas, una asamblea. Y nosotros estamos siendo una iglesia sin estar en el templo. Estamos siendo una iglesia desde nuestros hogares. Esta predicación no es solamente algo para poder ver y divertirse y tener un momento de ocio, ¿cierto? O que sea nuestro hobby escuchar la palabra. No, nosotros escuchamos la palabra porque la palabra es algo que llega a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces, en estos momentos de dificultad, en estos momentos en que estamos en nuestros hogares, quizás aburridos, quizás acomplejados, quizás nos sentimos un poco desesperados por no poder ir a la iglesia, ir a buscar palabra, pero el Señor está con nosotros. Habita en nuestro corazón. Nuestra relación tiene que ser íntima con Dios. Bien decía un predicador, hace muy poquito que lo leí, y él decía que nosotros lleguemos a tal sentir de oración que oremos tanto que hagamos en esa oración a Dios nuestro amigo íntimo. ¿Qué significa esto? Que podamos nosotros compartir lo más mínimo de nuestra vida con Dios. Cuando hacemos eso y hacemos a Dios nuestro amigo íntimo, Él vive en nuestro corazón, no en un templo hecho por nuestras manos, ni por mano de hombre. Tampoco en un lugar donde haya grandeza, haya muchas cosas hermosas, ¿cierto? Que sea bien adornado tampoco. Dios habita en nuestro corazón. Y eso es lo que estaba transmitiéndole Pablo a esta gente. Eso es lo que Pablo le estaba enseñando. Cuando nosotros vemos el verso 25, dice que este Dios, ¿cierto? Del cielo, de la tierra, no es honrado por mano de hombres. Es decir que como si necesitase algo, añade la palabra. O sea, Dios no necesita que nosotros le adoremos para que Él sea Dios. Él sigue siendo Dios, le adoremos o no. De hecho, nuestra decisión debe estar siempre a alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque este Dios tan grande, porque este Dios que hizo todas las cosas, a pesar de que no me necesita a mí, este Dios tan grande me permite alabarle y adorarle. Es lo correcto, es lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque reconocemos su autoridad. Y Dios, a pesar de que nuestra alabanza no lo hace Dios, Dios quiere que nosotros reconozcamos lo que Él es. ¿Qué significa adorar? Porque eso es lo que intentamos hacer, adorar a Dios. Adorar es una palabra que significa dos cosas. Ad, la primera dos letras de adorar, ad, que esto significa que nosotros vamos hacia alguien, vamos dirigidos hacia alguien. Y la otra que es orar, ad, orar. Y orar tiene que ver con comunicarse con alguien, con ir hacia alguien contándole algo, diciéndole algo. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos reconociendo que Dios es nuestro Padre, que Él puede hacer las cosas. Reconocemos su autoridad, reconocemos su poder y que no necesita de mí para que Él sea Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor por eso. Ya Él es el que da vida, es el que da aliento y hace todas las cosas. Preguntémonos, estamos en medio de una crisis donde está el virus, ¿cierto? Por todos lados, ya llega a dar cosas a salir. Y todas las noticias que estamos viendo, quizá muchos estén horrorizados por este tema. Pero resulta que, ¿será voluntad de Dios que esté pasando esto? ¿O a Dios se le escapó de las manos el virus? Y Dios quiso simplemente castigar a una población, quizá, y se escapó de las manos. ¿O será realmente que es Dios quien manda esto? El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el verso 38, la palabra de Dios nos declara que de Dios viene lo bueno y de Dios viene lo malo. A nuestros ojos malos, ¿cierto? Porque para Dios todas las cosas que Él hace, las hace con un propósito que tiene un objetivo perfecto. Entonces, toda esta situación que está viviendo nuestro país no nos está alejando de Dios. No porque no vayamos a la iglesia nos alejamos de Dios,
Dios nos está enseñando en este momento que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros somos donde Dios quiere habitar, no en nuestra iglesia, y más aún con todo el proceso que estamos pasando en ese lugar. Dios nos está demostrando que Él está con nosotros donde nosotros estemos, que ahí está Dios presente. Y bendito el nombre del Señor. Entonces, para poder hablarle a estas personas, Pablo les estaba enseñando que Dios no habita en el templo, Dios habita en nosotros, que quiere Dios habitar en nosotros. Y en el verso 26, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios nos puso sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, que Dios tiene todo en control, tiene los tiempos en control, Dios tiene nuestra morada en control, sabe dónde habitamos, sabe dónde andamos, dónde vamos a tener que salir, sabe aquellos que tienen que ir a trabajar y arriesgar sus vidas. Dios lo sabe, lo conoce. Si Dios no ejerciera esto que está pasando conforme a lo que Él quiere, entonces no sería un Dios soberano, pero sí lo es. Y Él ordena los tiempos, Él ordena los castigos, ordena los momentos. Y si Dios no castigara al ser humano, sería un Dios injusto. Porque a pesar de que lleno de misericordia, mi justicia fue hecha. Fue hecha. Porque yo merecía pago, pero mi justicia fue hecha. No fue pasada por alto. La misericordia de Dios llevó a que este castigo fuera llevado en Jesús. Es decir, que Él llevó mi culpa. Pagó mi culpa. Esto no es algo que quedó en el aire. No, fue pagado. Entonces, que Dios nos bendiga. Porque a pesar de que fue pagado, debemos reconocer qué es lo que tenemos que hacer delante de Dios. Debemos entender que Él prefijó el orden de los tiempos, que Él dijo, el hombre va a vivir esta cantidad de años. Incluso nos dice la palabra del Señor, nos está diciendo que, Señor, ayúdanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos a entender dónde está el orden de mi habitación, dónde estoy habitando, dónde estoy viviendo, cuáles son mis años, para poder traer a mi corazón sabiduría y entender que todo lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido por algo que Él tiene su voluntad. A veces nos preocupa decir nuestra edad, nos da vergüenza decir nuestra edad, pero la verdad es que es una honra tremenda llegar a una edad avanzada y decir tengo tantos años. ¿Por qué? Es una honra. Porque traemos sabiduría a través de los años. Porque Dios nos enseña a través de los años. Que yo diga que no quiero decir mi edad, que me avergüenza, que estoy muy viejo, significa que delante de Dios mi corazón está avergonzado por lo que Él ha hecho en mi vida, por la edad que tengo. Estoy diciendo como si fuera mi corazón el que le está diciendo a Dios, Señor, debiste habernos hecho joven, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Pero en cambio, cuando nosotros comprendemos que Dios prefija los tiempos y aceptamos la voluntad de Dios, ni siquiera nuestros años nos dan vergüenza. ¿Qué pasa con nuestros años? Nos alegramos, nos traen al corazón sabiduría, nos traen alegría. Las cosas delante de Dios son muy distintas como el hombre las cree. Lo que Dios quiere enseñarnos es que nosotros somos templo de Dios. Que Dios no habita en el templo, en el arrayán, no, habita en nuestro corazón, está con nosotros en este momento. Lo que Dios nos quiere enseñar es que Él prefija los tiempos, que ordena los tiempos, ordena el lugar donde nosotros habitamos. Lo que está pasando está ordenado por Dios. Dios nos enseña también que Él no necesita de mi alabanza para que Él sea Dios, pero sí quiere que yo le alabe por lo que Él es. Y el último verso, ¿cierto? El 27, que dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermanos míos, lo último que el Señor nos quiere decir es que Él no está lejos. Al altivo lo mira de lejos, pero no es
el contexto en el que nos está hablando el Señor ahora. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios nos habla y nosotros endurecemos nuestro corazón, por ser altivos, Dios nos mira de lejos. Pero si yo clamo a Dios y pido a Dios en este momento, Dios me escucha. Entonces los contextos son distintos. Pero Dios no está lejos. Con la iglesia de La Rayán, que es nuestro nombre, ¿cierto? Pero somos realmente los hermanos y los pastores que están en la iglesia de La Rayán. La iglesia de La Rayán podría perfectamente llamarse hermanos con los pastores, cualquier hermano, desde los más ancianos hasta el más niño, de La Rayán. E interpretaría perfectamente lo que Dios quiere decir con la palabra iglesia. Entonces, Dios nos está diciendo que en nuestra iglesia, nosotros mismos, Dios está ahí. Dios está al lado nuestro. Dios está cerca, no está lejos de nosotros. Está ahí. No, pero hay coronavirus. Dios está ahí. Aunque haya coronavirus, aunque haya peste, aunque haya una bomba nuclear, Dios está ahí. Y Dios nos está diciendo en este momento que Él quiere habitar en nuestro corazón. Que no nos necesita, pero aún así nos ama y quiere que nosotros le alabemos. Dios nos está diciendo estas cosas. Nos está diciendo que Él, a pesar de que no nos necesita, Dios quiere tenernos al lado. Dios quiere que nosotros le demos espacio en nuestro corazón. Entonces, el motivo de todo esto es que nosotros debemos comprender que las cosas de Dios son muy distintas como el hombre las piensa, pero que Dios sigue estando ahí. Dios está cerca. ¿Cuál es nuestro llamado? El llamado nuestro es a ir y anunciar estas cosas a los demás. Es decir, como Pablo dijo en ese momento en donde estaban llenos de idolatría, llenos de otras creencias, es decirle al mundo que Dios no está lejos. Dios no está lejos. Dios está ahí con su oído presto para escuchar, a ver si alguno con todo este acontecimiento, con toda esta plaga, con todo este virus, con todo este escándalo a nivel nacional, a nivel mundial, si hay alguien que esté clamando, si hay alguien que quiera realmente decir, Señor, ¿estás cerca? Para Dios decirle, estoy cerca, estoy contigo y quiero estar contigo. ¿Cuál es el llamado del Evangelio? Arrepintámonos de nuestros errores. ¿Cuál es el llamado del Señor? A que comprendamos que Él no nos necesita, que no podemos creernos nada porque no nos necesita, pero que sí debemos hacerlo parte de nuestro corazón. Somos nosotros la iglesia, somos nosotros. Y gloria a Dios por ello, porque ¿saben lo que hizo el Señor? Lo que Dios hizo fue crear una iglesia. ¿Qué significa esto? Un conjunto de personas que no tengan méritos, que no tengan nada bueno. Las juntó, las limpió, las purificó, las destruyó como el barro y las volvió a armar como el alfarero lo hace. Y se reservó un pueblo. ¿Para qué? Para habitar en el corazón de ellos. Somos nosotros el pueblo. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón. Gozosos los que reciben al Señor en su corazón. Los que ahora estén escuchando. Que quizás ya dejamos que Dios habite en nuestro corazón. Que hagamos de nuestro corazón su habitación. Que vayamos al lugar íntimo y hagamos a Dios nuestro amigo íntimo. Que busquemos a Dios como dice el 27. ¿Por qué? Porque Él no está lejos de nosotros. Está cerca. Está esperando el llamado. El que golpea la puerta. Damos gracias al Señor por esta palabra. Le voy a invitar a que ore conmigo para poder entregar esta palabra. Amado Señor, vamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por esta tu palabra para pedirte humildemente, Señor, que tú seas, Padre Santo, bendiciendo a nuestros hermanos, seas bendiciendo, Señor, a cada uno de nosotros que ha sido parte de esta tu palabra. Señor amado, ayúdanos, Señor, para hacer de nuestro corazón tu habitación.
Ayúdanos, Señor bendito, para que seas tú, Dios del cielo, el que nos ayude. Ayúdanos, Padre amado, para que seas tú, Señor, el que nos haga comprender que una iglesia no nos hace iglesia, que un templo no nos hace la iglesia, sino que nosotros, Señor, somos tu iglesia. Señor, gracias, Señor, porque nos has reservado, Padre Santo, nos has reservado para ti, Señor. Haz con nosotros, Señor, como tú quieras, Padre amado. Te agradecemos y estos favores te los pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora le voy a invitar a que oremos para poder pedir la bendición. ¿Ya? Amén. Padre amado, Señor, nuevamente en el nombre de Jesús vamos delante de tu presencia, pidiéndote humildemente por nuestros hermanos, primeramente que están enfermos, Señor, que están, Señor bendito, quizás con riesgo, Señor. Padre amado, todos aquellos que van a los trabajos, Señor, que tú los protejas. Bendice, Señor, a los que necesitan, Señor, ser bendecidos por tu mano, que no conocen tu palabra, Padre amado, y cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tenga dificultades, Padre, tú le ayudes. Bendice, Señor bendito, a nuestros hermanos enfermos, Señor, levántalos, Señor, restáuralos, Señor. A los que anímicamente tienen ánimo bajo, Señor, restáurales, Padre amado. Todo enemigo, Señor, todo demonio, Padre Santo, aún a la distancia, Señor, Padre Santo, que esté molestando, que esté haciendo daño, Señor, que esté dando causa, Señor, de congoja a nuestros hermanos, sea expulsado en el poderoso nombre de Jesucristo, el Señor. Amado Dios, queremos pedir tu bendición. Primeramente, bendice a nuestros pastores, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice sus manos. Lo que ellos hagan sea prosperado. Ayúdanos, Señor del cielo, a poder tener esto, Dios del cielo, con fe y certeza de ti, Señor. Te damos las gracias, Padre amado. Pedimos tu bendición del cielo y la recibimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y le cuide.